Buenos días. Noticias del panorama mundial. Los números primos, indivisibles excepto entre sí mismos y entre uno, traen de cabeza a los matemáticos desde hace más de 2300 años. Ni los mejores campeones aritméticos han conseguido descifrar qué patrón rige el orden ascendente de la serie 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 y así sucesivamente. Quizás el mayor enigma del conocimiento puro se halla en estos guarismos, esquivos, los ladrillos de las matemáticas, los átomos de la ciencia, según revela Du Sautoy en La música de los números primos, ver en YouTube. Crónica virtual de los talentos que han intentado solucionar el misterio de su orden, desde Euclides, Euler, Gauss, Hilbert, Hardy, Ramanujan, entre otros. Aquí concluye una síntesis de la noticia del diario elpaís.es. Leonhard Euler indicó en algún momento: descubrir algún orden en la progresión de los números primos es un misterio que el espíritu humano no penetrará nunca hasta que se descubre y desarrolla la criba Perú. Sinónimos de la palabra criba son zaranda, tamiz, coladera, etc. Un procedimiento aplicado en la criba Perú tiene la particularidad de reducir números naturales de miles de dígitos a una sola cifra, y es el siguiente: suma final. Si al operar la suma horizontal a un número natural mayor que 9, entonces se le puede volver a aplicar la suma horizontal. Este procedimiento se repite hasta obtener como resultado una sola cifra, a la cual denominaremos en adelante como la suma final. Notaciones: suma horizontal, sumatoria H, número natural, y suma final, sumatoria F, número natural. Suma horizontal de 52 es igual a 7. Luego, suma final de 52 es igual a 7. Suma horizontal de 347 es igual a 14. Suma horizontal de 14 es igual a 5. Luego, suma final de 347 es igual a 5. Suma horizontal de 5978 es igual a 29. Suma horizontal de 29 es igual a 11. Suma horizontal de 11 es igual a 2. Luego, suma final de 5978 es igual a 2. La suma final es igual a una cifra significativa. Podemos agilizar la práctica de los ejercicios de la suma final de n escribiendo directamente después del número dado el dígito resultado. Ejemplos: suma final de 52 igual 7. Suma final de 347 igual 5. Suma final de 5978 igual 2. Realizar los siguientes ejercicios. Observe: si usted excluye mentalmente los múltiplos de 9, la suma final se realiza en forma veloz. Prueba de la suma final. Nota:
Otro procedimiento que aporta a la criba Perú es el criterio de divisibilidad entre 9. La demostración es válida para números naturales de 4 cifras. Sin embargo, la propiedad funciona con números de cualquier cantidad de cifras. Luego, vamos a notar que la suma final de un número dado es igual al resto de dividir ese mismo número entre 9. Veamos. Divisibilidad entre 9. Un número es divisible entre 9 cuando la suma final de sus cifras es 9. Demostración. Sea n igual a un vínculo de MCDU que pertenecen a los números enteros positivos. N es igual al vínculo MCDU, que es igual a 1000M más 100C más 10D más U. N es igual a un múltiplo de 9 más 1M más un múltiplo de 9 más 1C más un múltiplo de 9 más 1D más U. N es igual a un múltiplo de 9 más M más C más D más U, que es igual a un múltiplo de 9 más la sumatoria final de n. Por lo tanto, la divisibilidad entre 9 depende de la sumatoria final de n. Si y solo si la sumatoria final de n es igual a 9. Entonces, n es divisible entre 9, lo que quería demostrar. Nota: si la sumatoria final de n es igual a un múltiplo de 9 más k, k pertenece a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8. Entonces, la sumatoria final de n es igual a k. Dominio de las divisiones entre 9. Si la suma final de n es igual a 9, el resto de dividir ese número entre 9 es 0. Si la suma final de n es igual a 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, el resto de dividir esos números entre 9 es 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Así de sencillo. Luego vamos a utilizar en nuestra labor múltiplos de 90. Entonces es necesario discernir lo siguiente. Un número natural es divisible entre 90 si la suma final de sus cifras es 9 y tiene como cifra del orden de las unidades a 0. Fundamentos de la criba Perú. Todo número primo mayor que 7 tiene como cifra que corresponde al orden de las unidades a 1, 3, 7 o 9. Sin dejar de anotar que la mayoría de los números que terminan en 1, 3, 7 y 9 son compuestos. Sin embargo, subrayo, los números primos mayores que 7 tienen concluyentemente como cifra que corresponde al orden de las unidades a 1, 3, 7 y 9. Los números naturales mayores que 9, que sí son indiscutiblemente compuestos, son los que tienen como cifra que corresponde al orden de las unidades a 0, 2, 4, 5, 6 y 8. Lo antes dicho es irrefutable, también es incuestionable
los dicen los números, que no existen múltiplos de 2 o 5 que presenten como cifra que corresponde al orden de las unidades a 1, 3, 7 o 9. Por tanto, perderíamos tiempo y energía inspeccionando múltiplos de 2 o 5 en el orden de números que hemos señalado. Jamás los vamos a encontrar. No existen. Es evidente entonces que los números compuestos múltiplos de 2 o 5 están de más en una tabla establecida para clasificar números primos mayores que 7. Estos son los fundamentos que hacen necesario el desarrollo de un nuevo sistema de tablas de números primos, con estas principales características: que tengan como cifra que corresponde al orden de las unidades a 1, 3, 7 y 9, y que no contengan en su secuencia ascendente ningún número múltiplo de 3. Podemos explicar a los estudiantes que número primo es aquel que es divisible por sí mismo y la unidad, y dar como ejemplo a 2, 3, 5 y 7 como los primeros de su serie ascendente. Esta explicación es necesaria porque la criba Perú selecciona números primos mayores que 7. Inicio del orden ascendente de la criba Perú. Las series 1, 3, 7 y 9 son determinadas por las cifras del orden de las unidades de los números naturales. Serie 1 y serie 7, desde 11 y 17 respectivamente, se suma en orden ascendente y periódico más 20 más 10. Serie 3 y serie 9, desde 13 y 19 respectivamente, se suma en orden ascendente y periódico más 10 más 20. Criba Perú, etapa inicial. Criba P, desde 11 más 20 31 más 10 41 más 20 61 más 10 71 más 20 91, y así sucesivamente. Criba E, desde 13 más 10 23 más 20 43 más 10 53 más 20 73 más 10 83, y así sucesivamente. Criba R, desde 17 más 20 37 más 10 47 más 20 67 más 10 77 más 20 97, y así sucesivamente. Criba U, desde 19 más 10 29 más 20 49 más 10 59 más 20 79 más 10 89, y así sucesivamente. Criba de Eratóstenes. Se inicia en 2, de 1 en 1 hasta 100. Evidentes contrastes. Criba de Eratóstenes. Para hallar los números primos contenidos en los primeros 100 números naturales, se emplea 99 números, de los cuales se deben descartar 74 números compuestos. Criba Perú. Para hallar los números primos contenidos en los 100 primeros números naturales, empleamos 24 números, de los cuales se descartan 3 números compuestos. Bases de órdenes mayores. Los números naturales de la etapa inicial de la criba Perú, descritos de menor a mayor, es decir, desde el 11
sucesivamente hasta el 97, poseen algunas importantes cualidades. A. No contienen en su orden ascendente ningún múltiplo de 2, 3 o 5. B. Determinan 4 series que corresponden a la cifra del orden de las unidades, serie 1, 3, 7 y 9. C. Constituyen 6 suma final en cada una de las 4 series, estableciéndose un total de 24 cribas. Entonces, cada uno de los números iniciales es base para la clasificación e identificación de los números primos mayores que 7, que avanzan ascendentemente de múltiplo de 90 en múltiplo de 90 hasta un número natural dado. Descarte de los números compuestos en razón 90. Es posible verificar en los ejercicios que siguen que los números compuestos múltiplos de 2, 3 y 5 ya han sido descartados con solo el ejercicio ascendente. Los demás números compuestos se descartan ejercitando la siguiente estrategia. La posición del primer múltiplo de 7 se halla dentro de los 7 primeros números del orden ascendente de cada una de las cribas. Los demás números compuestos múltiplos de 7 se descartan desde aquel lugar cada 7 posiciones. La posición del primer múltiplo de 11 se halla dentro de los primeros 11 números del orden ascendente de cada una de las 24 cribas. Los demás números compuestos múltiplos de 11 se descartan desde aquel lugar cada 11 posiciones. Otra forma de descarte de los números compuestos en la razón 90 de la criba Perú. Los múltiplos de 7 avanzan de 630 en 630. Los múltiplos de 11 avanzan de 990 en 990. Los múltiplos de 13 avanzan de 1170 en 1170. Los múltiplos de 17 avanzan de 1530 en 1530. Los múltiplos de 19 avanzan de 1710 en 1710. Como vamos evidenciando, existe en cada caso un número razón múltiplo de 90 para descartar números compuestos. En suma, no solo los números primos marchan en orden ascendente de múltiplo de 90 en múltiplo de 90, sino, además, los números compuestos, lo cual facilita su descarte manual y la confección de fórmulas para los respectivos software. Con los demás números compuestos múltiplos de 23, 29, 31, 37, 41, 43, etc., seguimos de la misma forma. Cada múltiplo de números primos con su respectivo orden ascendente, hasta descartar el último número compuesto que sea menor o igual que la raíz cuadrada del número mayor de la tabla. Un avance. La criba Perú en razón 90.
En las cribas en razón 90 podemos identificar 6 sumas final para cada una de las series de la criba Perú. Así, serie 1, suma final de n igual a 1, 2, 4, 5, 7 u 8. Serie 3, serie 7, serie 9, de la misma forma. Como se puede distinguir en las cribas presentadas, los números primos mayores que 7 poseen un orden ascendente de múltiplo de 90 en múltiplo de 90 dentro del universo de los números naturales. Entonces, podemos seleccionar en cada una de las 24 series en razón 90 qué números primos están separados por 90, por 180, 360, 450, 540, 630 y así por el estilo. La forma más rápida de identificar por dónde anda el producto de dos factores primos mayores que 7 es hermanando aquel número natural a nuestras series en razón 90 y suma final a la cual pertenece. De otra forma tendríamos que buscar el número dado sin ninguna orientación y entre todos los números naturales que existen, lo cual haría imposible siquiera intentarlo. Identifiquemos el siguiente número. El presente número posee 309 dígitos, pertenece a la serie 3 y tiene como suma final de sus cifras 1. Un reto a la inteligencia. La RSA, empresa norteamericana con sede en Massachusetts, que utiliza para sus servicios de encriptación virtual productos que tienen como factores dos números primos grandes, habían retado la inteligencia humana y estaban pagando fuerte cantidad de dinero a quien sea capaz de hallar factores primos de números de más de 100 dígitos. Dichos números fueron publicados por ellos en internet. La única forma conocida de saber de buena tinta si un número natural grande es primo o compuesto es dividir el número dado entre trillonadas de números primos menores o cribándolo en software con fórmulas del sistema Criba Perú. Para reconocer si un número natural muy grande posee factores primos, existe una condición. No podemos hacer, entre comillas, caminar los números con demasiado peso y lentitud en el ordenador. Demasiados datos, demasiados números cuelgan el sistema. Y este es el motivo por el cual no se usa la criba de Eratóstenes para hallar números primos vía ordenador. Y si lo hacen, es muy limitado lo que hallarán. Por tanto, la razón 90, que nos ha sido de utilidad para clasificar e identificar los números primos mayores que 7 dentro del universo de los números naturales, también es inútil para este objetivo. Lo que necesitamos es hacer correr los números naturales a trancos más grandes. Necesitamos números iniciales precisos y números razón múltiplo de 90 más grandes, organizados para originar
órdenes ascendentes de una serie y suma final específica a lo largo de su recorrido. Así, por ejemplo, utilicemos como número inicial 2323 y como número razón 6930, que es un múltiplo de 90. Veamos. Desde 2323 a 133.993 y así sucesivamente, los números señalados en rojo son compuestos. Usted puede verificar que los números de este pequeño orden pertenecen a la serie 3 y calcular que la suma final de cada n es igual a 1. Estas señales son invariables hasta un número dado. Con solo el ejercicio ascendente se descartan en el presente orden todo múltiplo de 2, 3, 5, 7 y 11. La secuencia no tiene límites y se dirige al infinito. Con el número 90.090 como número razón, se puede lograr el desarrollo de innumerables cribas de números primos, solo cambiando el número inicial. En este caso, tomemos como número inicial 109 y desarrollemos desde 109 a 1.081.189 y así sucesivamente. Los números señalados en rojo son compuestos. Con solo el ejercicio ascendente se descartan en el presente orden todo múltiplo de 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Usted puede verificar que la serie es 9 y calcular que la suma final de cada n es igual a 1. Estas señales son invariables hasta un número dado. La serie no tiene límites y se dirige al infinito. Contando con el número inicial preciso y 1.531.530 como número razón, se puede lograr el desarrollo de innumerables cribas de números primos, solo cambiando el número inicial. En este caso, tomemos como número inicial 103 y veamos. Desde 103 a 24.504.583 y así sucesivamente, los números señalados en rojo son compuestos. Con solo el ejercicio ascendente se descartan en el presente orden todo múltiplo de 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17. Usted puede verificar que la serie es 3 y calcular que la suma final de cada n es igual a 4. Estas señales son invariables hasta un número dado. La secuencia no tiene límites y se dirige al infinito. Primero clasificamos, luego distribuimos. Alumnos o investigadores pueden crear infinitas distribuciones de infinitos números primos, porque los números iniciales específicos y los números de la razón ascendente, que son múltiplos de 90, son asimismo infinitos. Del libro Criba Perú, buscar en YouTube Tu educación ideal. Autor José Nalbarte Palomino, Lima, Perú. DNI 085 36 818. Móvil 51-9931-720-37. Correo electrónico
cribaperú@outlook.com. Hasta la vista.